Ok, ya estamos grabando. Bien, entonces hasta la clase anterior, ¿qué es lo que habíamos revisado? Habíamos revisado esto que llamábamos el método de separación de variables. Este método, ¿de qué es? ¿Por qué lo usamos? Porque con este método resolvemos las ecuaciones diferenciales parciales. No es que con esto se resuelven todas las ecuaciones diferenciales parciales, por si acaso, ¿no? Es para ciertos modelos que son los que normalmente se utilizan dentro del análisis de trabajar con estas ecuaciones. Pero no es que es un método universal, por si acaso, ¿ah? No es que todo se puede resolver con este método, no. No. Es un método que resuelve algunas, pero no es un método que me permita resolver cualquier ecuación diferencial parcial. No es así. Por ello, solamente veremos aquellos modelos donde tienen una característica importante y que tienen una aplicación física real, ¿no? No expresiones que son más bien académicas, no. Vamos a resolver con los supuestos necesarios, vamos a resolver algunos modelos de ecuaciones diferenciales parciales que tienen un aspecto o una relación práctica, que tienen una característica real en la práctica, ¿no? Bien, habíamos comenzado entonces con este primer modelo, que es el de la cuerda o de la onda unidimensional o de la cuerda unidimensional, como usted quiere decir, porque básicamente es la cuerda vibrante, y es el modelo de una onda en una dimensión. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, la cuerda de un violín, la cuerda de una guitarra, la cuerda de un piano, usted puede tensar una cuerda entre dos puntos y hacerla vibrar. Ese es el modelo que representa esta ecuación diferencial. ¿Ok? Es decir, la ecuación diferencial le va a dar la posición de un punto de la cuerda en un tiempo determinado. Obviamente ese tiempo puede ser infinito, ¿no? Si yo quisiera suponer que voy a vibrar la cuerda ahorita y quiero, en teoría, si es que no hubiera la atenuación provocada por el aire, en teoría, si esa fricción que ocurre entre la cuerda y el aire, en teoría la cuerda vibraría infinitamente, en teoría. Pero sabemos que usted tensa una cuerda y luego de un momento la cuerda ya se detiene y se queda otra vez estable, en estado de reposo. Bien, pero eso ocurre por motivos de la fricción que existe entre la cuerda y el aire, ¿no? Entonces llega un momento en que la detiene. Pero si eso no hubiese, en teoría la cuerda vibraría infinitamente, ¿no? Nada la detendría. Solamente que venga una fuerza y la detenga, ¿no? Yo cojo y vengo y sostengo la cuerda y ahí la detengo. Bien, en todo caso, en este modelo, obviamente, como usted puede observar, no hay el supuesto de la fricción. En teoría, repito, la cuerda podría vibrar infinitamente, ¿no? Bien, en todo caso, el T implicaría eso. Implicaría en qué tiempo yo quiero ver el movimiento de la cuerda. A los 1 minuto, a los 2 minutos, a los 50 segundos, a los 20 segundos, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces habíamos planteado este modelo en el cual teníamos la ecuación diferencial y 4 condiciones. Y aquí sí habíamos inclusive hecho énfasis en que ahora sí tienen sentido los nombres que le damos a estas condiciones. Y hablábamos de las condiciones de frontera, que tienen que ver con la parte geométrica o física del fenómeno, y la parte de condiciones iniciales que tienen que ver con el tiempo. Obviamente, cuando usted dice mi condición inicial es porque es en el tiempo cero, pues, ¿no? Entonces, aquí están las condiciones de tiempo cero, ¿no? Tanto lo que habíamos llamado la deflexión inicial, como lo que habíamos llamado la velocidad inicial. Tomando en cuenta que esta U sub t es la derivada de U respecto al tiempo, ¿no? O sea, recuerda esta nomenclatura de subíndice, lo que le quiere decir es la derivada de la variable U respecto al tiempo.
Bien, entonces con este modelo y estas condiciones, habíamos comenzado la utilización de lo que es el método de separación de variables, que como lo habíamos mostrado, es tan solo suponer que la solución de la ecuación diferencial viene dada por el producto de dos funciones. Una función que solo depende de x y otra función que solo depende de t. Es decir, que cada función solo depende de su propia variable, nada más, de una de ellas. Y así suponemos la solución. ¿Y a qué nos llevaba esto? Nos llevaba a la configuración de dos problemas de tipo Sturlingville. Aquí tenemos las respectivas ecuaciones diferenciales con el respectivo parámetro y obviamente las condiciones que vienen dadas por el problema. Una vez que resolvíamos eso, teníamos entonces el producto de una función que depende solo de t y una función que depende solo de x. Recuerde que en el problema de Sturlingville lo que buscamos es que poder obtener las soluciones que sean no triviales. Queremos buscar esos números que luego se van a llamar los valores propios, que me permiten encontrar funciones distintas a la nula, es decir, no triviales, para poderlos escribir la solución del problema. Entonces, estas funciones, recuerde que también se les llama funciones propias, características, eigenfunciones, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Pero en todo caso, la idea siempre es que en el problema de Sturlingville podamos encontrar estos valores numéricos, estos parámetros, que me permiten obtener soluciones no triviales, es decir, distintas a la nula. Bueno, entonces aquí teníamos nuestra expresión y era muy fácil notar que estas expresiones se pueden relacionar con la serie de Fourier, ¿no? Entonces, al poderse relacionar con la serie de Fourier, lo que hacíamos es definir estos coeficientes en términos de los coeficientes de Fourier. Y así obteníamos finalmente la solución del problema, ¿no? Esto es lo que habíamos revisado en la clase anterior, ¿no? Entonces, y como normalmente suponemos una deflexión inicial más que una velocidad inicial, este era el modelo que podíamos tener como solución de nuestra ecuación diferencial parcial. Bien, este proceso que se ha visto de la separación de variables, de encontrar estas ecuaciones ordinarias, de aplicar Sturlingville y finalmente hallar la solución, normalmente no es que no se evalúe, pero siempre se hace algunas indicaciones particulares para que el problema no sea tan largo. Pero recuerde usted que cuando se trabaja Sturlingville, usted tiene que, como quien dice, clasificar este valor de lambda o este valor del parámetro, como se llame, ¿no? Porque normalmente le llamamos lambda, pero algunos libros le llaman P, otros le llaman R, hay diferentes nombres. En todo caso, este parámetro, recuerde que es un número real y por lo tanto, la idea es que uno lo pueda como evaluar de tal forma que le permita esta clasificación. Entonces, normalmente la típica clasificación es mayor que 0, menor que 0, igual a 0. Y de ahí podemos obtener los valores, los resultados, ¿no? Entonces, ese proceso de hacerlo para mayor que 0, menor que 0, igual a 0, normalmente es algo que sí se evalúa, a pesar de que puede ser un poquito largo, sí se evalúa. Entonces, es muy importante que usted tenga claro eso, lo revise, lo analice, vea qué es lo que se hizo. Inclusive hay el ejercicio que hicimos que está en las diapositivas, usted lo puede revisar y analizar. Recuerde que para ello usted requiere revisar o recordar lo que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales ordinarias de coeficientes constantes. Que eso es lo que se supone que usted sabe de sus cursos de ecuaciones diferenciales y que utilizamos ahí. ¿Ok? Entonces,
Si no lo recuerda, échele una revisada para que no se le vaya a complicar el momento de una evaluación, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Ya este es un ejemplo de aplicación de cómo sería un problema de este tipo, ¿no? Bueno, como usted está en libertad, como hemos dicho, usted tiene libertad de utilizar todos los apuntes que hay y todo lo que se tenga. Entonces, no es necesario que usted se aprenda la fórmula, ¿no? De las soluciones, nada de ello, ¿no? Usted las puede revisar. Entonces, y por ello, la aplicación es más sencilla porque no tengo que estarme recordando la fórmula, sino tan solo entenderla porque la voy a tener a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una cuerda vibrante donde la deflexión inicial viene dada a través de esta función. Note usted que esto es una función triangular, ¿no? Aquí tenemos en un lado del triángulo, acá tenemos el otro lado del triángulo, ¿no? Entonces, esto es una función triangular. Note usted que generalmente decimos que la velocidad inicial es cero. Generalmente, ¿no? No es que no se pueda decir otra cosa, no. Normalmente se dice eso, pero podría no ser cero. Pero es lo típico decir que sea cero. Bien, entonces queremos determinar la solución partiendo desde esta deflexión inicial. Bueno, ya sabemos entonces que como la velocidad inicial es cero, recuerde de nuestro análisis aquí, recuerde que la función de manera general, la solución es esta. Pero B sub n asterisco depende de la función de velocidad inicial. Si la velocidad inicial es cero, entonces este B sub n asterisco se anula, este término se anula, y por lo tanto nos quedaría la expresión solo así. Solo así. Entonces, de esto que tenemos aquí, lo único que tengo que hallar es B sub n, porque todo esto aquí lo tengo, ¿no? Se puede, si es que el valor de C no se da, se la puede dejar como una constante ahí, tan solo expresada, a menos que uno pueda suponer también que valga 1, y también no hay problema. Pero si no está dada, una forma de trabajar es dejar la C ahí, ¿no? La constante ahí, la deja usted. Entonces todo va a quedar en términos de C. Como es una constante, va a salir de la integral, va a salir de la serie, va a salir de todo cuando usted vaya a utilizarla, ¿no? Porque es una constante. En todo caso, para el caso de que la velocidad sea cero, esta es nuestra expresión. Donde Bn, ya sabemos que Bn es el término de la serie de Fourier, ¿no? Como usted puede ver aquí, y f de x es lo que nos dan, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se ha hecho es justamente trabajar eso, y note usted que en el caso de la solución, pues, note usted que está la C, ¿no? Note usted que está la C, entonces usted la deja como constante, no hay problema, una constante, ella no hace nada ahí, puede salir y no pasar nada, entonces se la deja como constante, y el valor de K, que también aquí es una constante en la función, que también está expresado aquí, ¿no? Entonces aquí tendríamos la solución. Claro, habría que hacer el cálculo del coeficiente, ¿no? Lo que ocurre es que aquí, como ese es un ejemplo que ya ha sido hecho en las diapositivas, usted lo puede revisar luego, y ya se sabe que esta es la serie de Fourier, y por lo tanto solo es multiplicar, ¿no? Ahora, claro, note usted que aquí está la variable x y la variable t, porque su solución, recuerde que su solución es esta. Entonces tiene la variable x y la variable t. ¿Okay? Y sé que, bueno, como no se conoce el valor de c, se está manteniendo como una constante, ¿no? Por eso aparece aquí la c. ¿Está bien? Entonces, a lo que me refiero básicamente es que usted
si el problema fuese encontrar la solución de un cierto modelo, usted ya tiene la solución del modelo. Lo que tendría que hacer es tomar esa solución y utilizarla para los datos que le den, ¿no? Si le dan la f de x, si le dan la g de x, entonces usted la utiliza. Eso es todo lo que tiene que realizar, ¿no? Ya tiene la solución. Recuerde, esta es la solución con velocidad inicial 0. Esta es la solución cuando tanto la deflexión como la velocidad existen, ¿no? Y acá tiene lo que vale la velocidad. Entonces, todo lo que tengo que hacer es lo que vale el Bn asterisco, ¿no? Que es con respecto a la velocidad. Entonces, todo lo que tengo que hacer es tener las fórmulas y aplicarlas. No se le va a pedir que las demuestre en ese rato, pues, ¿no? Solo las va a tener que aplicar. Bueno, aquí tenemos las diferentes gráficas que ocurrirían. Note usted que en teoría esto se extendería al infinito, ¿no? Entonces, la cuerda vibraría de esta manera y así seguiría vibrando, en teoría, ¿no? Pero sabemos que si usted viene y pulsa una cuerda de una guitarra, vibra, pero al cabo de unos momentos se detiene la vibración, pues, ¿no? Porque obviamente el aire detiene, crea un efecto retardado que detiene a la cuerda vibrante. Pero si eso no existiera, teóricamente la cuerda vibraría infinitamente, ¿no? Iría pasando, haciendo todas estas posiciones, digamos así, en la cuerda y repetiría hasta el infinito, ¿no? Eso es lo que pasaría. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es hasta donde hemos dicho que va a ser la evaluación del día, bueno, viernes, dependemos a cuándo nos ponemos de acuerdo. Espérenme un ratito que voy a detener pausar la grabación, un momentito. Bien, entonces, como esta última parte de la unidad de este primer parcial, esta unidad 2, tiene que ver con algunas aplicaciones de modelos de ecuaciones diferenciales parciales y la respectiva utilización del método para la solución del modelo. Entonces, vamos a trabajar ello, vamos a hacer en algunos modelos la explicación de cómo es que se obtiene la solución de cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con el caso de la ecuación de calor. Ya vimos la ecuación de onda en una dimensión. Vamos a ver ahora la ecuación de calor en una dimensión. Para ello vamos a suponer tener una barra de longitud L, ¿no? Una barra de longitud L, en la cual vamos a indicar la ecuación diferencial de calor dada en este modelo, ¿no? Como podemos observar. Aquí asimismo la constante está colocada, note usted, esto es donde debe tener cuidado, ¿no? Porque algunos autores la ponen la constante acá, otros autores la ponen la constante acá, eso depende del autor. Bueno, aquí está como en el texto de Crazy, que está puesta la constante sobre la variable x. Por eso es indiferente, como esto es una constante, la puedo representar acá, pues, ¿no? Si es la ecuación no va a cambiar por ello. Pero hay que tener cuidado dónde está, porque dependiendo de eso es cómo está definida, ¿no? Bueno, como hemos indicado anteriormente, estas constantes tienen que ver con características, en este caso, como es la ecuación de calor, tienen que ver con características térmicas del material del que está hecho la barra. ¿Okay? Entonces, estos parámetros que se ven aquí de K, P y sigma, son parámetros que tienen que ver con la característica térmica
de la barra, ¿no? Es decir, conductividad térmica, dilatación térmica. Nosotros no vamos a estar no nos preocupamos por eso, realmente. A nosotros lo que nos va a interesar es cuánto vale la constante. Pues la constante puede valer 1, ok, entonces la constante vale 1. La constante vale 2, entonces la constante vale 2. Es decir, eso que me va a interesar. No me va a interesar que la constante es igual a esta fórmula, ¿no? No, eso no es, no se va a requerir ni se va a pedir ese cálculo. No. La constante se va a dar. Y si no se da, como vimos en el caso anterior, se deja expresada como C y listo, ahí va. Queda en la solución. ¿Sí está claro eso? Entonces, no es que se va a pedir que se calcule la constante. ¿No? La constante va a venir dada. Se va a decir, suponga el modelo de ecuación de calor con constante 4. Allá, entonces ya sé que la constante vale 4. O C vale 4, o C cuadrado es 4, se va a dar el valor. Si no se lo da, entonces usted la mantiene como una constante y al final mantiene la C. Y listo, no hay problema. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a suponer que se tiene una barra metálica homogénea. Homogénea es en el sentido de que el material con que esté hecha la barra sea único, ¿no? Es decir, si es de cobre todas. Si es de aluminio todas. Si es de hierro todas. Es decir, que no es que sea una mezcla de cosas, pues, ¿no? En diferentes proporciones y que vaya a ser algo raro, ¿no? Entonces, siempre se entiende eso por homogéneo. Así que usted tiene una barra que tiene un material que es el mismo en toda la longitud de la barra, ¿no? Bien, vamos a suponer que es de longitud L mayúscula. Por facilidad la vamos a ubicar en un sistema de coordenadas, diciendo que en un extremo es 0 y el otro extremo sería L, ¿no? Así igual como hicimos la cuerda, ¿no? Dese cuenta que estamos siguiendo el mismo criterio de análisis que se hizo anteriormente para la cuerda. Bien, entonces queremos saber, bueno, a esta barra que se quiere determinar, como es una barra metálica, obviamente el calor que se fluya por la barra va a venir dada dependiendo de las temperaturas que yo le coloque en ciertos lugares, ¿no? En todo caso, la idea es que cada punto de la barra, con respecto al tiempo, va a ir cambiando su temperatura. Porque obviamente usted calienta una barra, se dará cuenta que estaba en una temperatura inicial, que es yo, la temperatura ambiente, pero si usted la comienza a calentar, llegará el momento en que la barra ya también está caliente, pues, ¿no? Entonces, obviamente, cada punto de la barra va a ir cambiando su temperatura respecto al tiempo. Entonces, ¿qué será U? U vendría a indicarnos el punto de la barra, porque recuerde que U tiene dos variables, ¿no? U indicaría el punto de la barra con la temperatura en un tiempo T determinado, ¿no? Entonces el tiempo puede ser, yo quiero saber cuánto vale el punto medio de la barra luego de 5 minutos. Entonces yo tendría el U de 1/2 de L, bueno, si lo mido en segundos, lo mido en minutos, la cantidad de tiempo en que lo mida, ¿no? Normalmente estamos hablando de segundos como unidad del Sistema Internacional del tiempo, ¿no? Pero podría ser que mis valores me vengan en minutos, eso, bueno, eso ya es un poco más de detalle, ¿no? Normalmente tampoco nos interesa mucho la unidad y solo decimos normalmente lo tomamos en segundos, por facilidad. Entonces decimos al primer segundo, al segundo segundo, a los 5 segundos, cosas así, ¿no? Bien, en todo caso, nosotros no hacemos mucho énfasis en las unidades, realmente. Inclusive a veces ponemos solo unidad de tiempo, porque no hacemos énfasis. Aunque generalmente suponemos el segundo como la unidad de tiempo. Pero
no es, repito, la parte de las unidades físicas lo que nos interesa, ¿no? No es eso nuestro interés dentro del análisis. Bien, en todo caso, la idea es, como hemos dicho, tenemos aquí una barra que se somete a una temperatura determinada. La barra obviamente va a cambiar la temperatura en cada punto y ese cambio de temperatura también va a depender del tiempo, ¿no? Es claro que si yo quiero medir en un punto a los 50 segundos, va a ser diferente que cuando lo mida a los 80 segundos, a los 90 segundos, a los 100 segundos, va a ir cambiando. Es lógico que vaya a pasar eso. Entonces, esa variación tanto de el punto de la barra como el tiempo en que ocurre la medición viene dada por U. O sea, la variable U, que es la variable dependiente, mide tanto la longitud en términos del punto de la barra que quiero analizar y el tiempo en que va a ser esa medida, ¿no? Bien, recuerde que además de ello necesitamos dar condiciones. Cuando tenemos esta ecuación diferencial, tiene que venir acompañada de condiciones. En este caso, como usted puede observar, estamos suponiendo que las condiciones de frontera son en el extremo cero, es decir, en el extremo, en este caso el extremo izquierdo, que normalmente así es como ponemos el eje, ¿no? Pero en todo caso, el extremo izquierdo o en el extremo cero, la temperatura es cero. Y en el extremo L, en el extremo derecho, la temperatura también es cero en todo tiempo. ¿Qué significa eso de en todo tiempo? Entonces significa que yo de alguna manera voy a fijar estos extremos una temperatura determinada. De alguna forma, ¿no? De alguna manera mecánica. No tenemos que ponernos a pensar de cómo sería eso. No nos interesa cómo sería eso. Lo que debemos tener en mente es que esto significa que en este punto y en este punto voy a tener una temperatura fija. No importa el tiempo que sea, aquí siempre va a estar 0 grados. 0 grados, 0 grados. Esa sería la temperatura en esos puntos, siempre. ¿Cómo lo logro? Bueno, habrá una forma mecánica de lograrlo, no es mi interés. Mi interés es entender eso desde el punto de vista matemático. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ok. Bien. Obviamente, estas son las condiciones de frontera y estas serían las condiciones iniciales, ¿no? En este caso, solo una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? ¿Cuál es la temperatura en el tiempo cero? Es decir, esta f de x me va a representar la temperatura, la distribución de temperatura en esta barra al momento inicial. ¿Ok? ¿Cuál es la temperatura inicial de la barra? Eso es lo que me está indicando aquí. Y eso va a venir dado a través de esta función f de x. Esta función f de x me va a indicar cómo es que en el momento cero va a estar las temperaturas en esa barra. ¿Cómo van a estar? Ok. Entonces tengo mi ecuación y mis condiciones, tanto de frontera como inicial. Sigamos. Si hay alguna duda, obviamente me indican, ¿no? Bueno, como ya hemos visto, el método de separación de variables, que consiste en que nosotros supongamos o supondremos de que la solución del modelo de la ecuación diferencial viene dado como el producto de dos funciones, ¿no? Usted ya sabe que ese es el supuesto que tiene este método de la separación de variables. Que dado que tengo este modelo, mi solución viene dada por el producto de dos funciones, cada una de ellas respecto a una sola variable, ¿no?
cada una de ellas respecto a una sola variable. Bien, ya sabemos que entonces el producto, ¿qué es lo que debemos hacer como siguiente paso? Pues tratar de resolver. Recuerde que esta ecuación va a construir dos ecuaciones de tipo Stirling-Bell, posiblemente, en este caso una sola. Ya vamos a ver por qué. Pero en todo caso, lo que voy a construir son ecuaciones diferenciales ordinarias, cuyo objetivo es encontrar soluciones no triviales, recuerden. Nuestro objetivo siempre es hallar soluciones no triviales. Bien, y luego ver cómo dentro de esa solución podemos observar una serie de Fourier, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Al derivarla, porque si estamos suponiendo que esta es la solución, se supone que como solución deben cumplir la ecuación diferencial. Entonces, al hacer que eso ocurra, tenemos entonces estas dos expresiones, ¿no? Recuerde que los puntitos son derivadas. Entonces, esta es la derivada. Note usted que respecto a t solo hay una derivada, ¿no? Note usted en el modelo. Respecto a t solo hay una derivada. Hay dos respecto a x, pero respecto a t solo hay una derivada. Por ese motivo, acá podemos observar que solo tenemos una derivada respecto a g. Hemos dicho que si usted quiere usar el punto, está muy bien. Si usted quiere usar las comillas, está muy bien. No hay problema. No hay problema. Entonces, si usted quiere decir aquí g', está bien. No hay inconveniente por eso. Si usted quiere mantener la nomenclatura del puntito, que así es como aparece en los libros normalmente, una cuestión de gusto, digamos así, de hacerlo así, no hay problema tampoco, ¿no? No hay inconveniente cualquiera de las dos formas de nomenclatura que usted quiera usar. Bueno, entonces ya tenemos nuestras derivadas, pues formulamos nuestra ecuación, ¿no? Si reemplazamos en nuestra ecuación original estas derivadas. Como hemos dicho, el siguiente paso es igualar una constante. Igualamos a una constante. En este caso, pues, se la está llamando menos p cuadrado, pero dése cuenta que es, en este caso, en esta situación, es porque ya se ha analizado que para k0 y para k mayor que 0, se obtienen soluciones triviales. Recuerde que en el caso de que usted tenga que hacer esta parte o desarrollar este tipo de solución, usted tiene que probar para cada valor de la constante. Entonces usted tiene que decir, a ver, para k0, pruebo, me sale trivial, no me sirve. Pero tiene que probarlo. No es que solo voy a decir, yo probé para k0 y ¿dónde está la prueba? No hay, no. Tiene usted que probar. En caso de que esto esté en una evaluación, usted tiene que hacer la prueba de cada cosa. ¿Ok? Y seguramente se le va a pedir que haga las tres pruebas. No es que de pronto usted comienza con la menor que 0 y ya funcionó. No, tiene que ir a verificar que para 0 y para mayor que 0 no funciona. Tiene que irlo a probar. ¿Está bien? Entonces, eso es parte de la evaluación. Normalmente se le pide que usted haga la prueba de los tres valores. ¿Ok? Bueno, lo aclaro para que usted tenga en mente esa situación, ¿no? Bueno, entonces aquí ya se comenta que para k0 y para k mayor que 0 se tienen soluciones no triviales y por lo tanto se va solamente a analizar el caso que sea negativo, ¿no? Note usted que aquí esto de poner menos p cuadrado es solamente una manera de escribir. Si usted dice que k es negativo, está bien, no hay problema, y usted pone k. Y se puede llegar a las mismas conclusiones. Sino que le suelen poner el valor de cuadrado, porque normalmente como aparece en la raíz, para que no quede la raíz dentro de la solución, sino que quede como el número p, nada más, ¿no? Porque al tener la raíz, obviamente el cuadrado se va con la raíz y me queda p. Pero eso es indiferente.
Si usted lo quiere hacer manteniendo esto del p cuadrado, está bien, no hay problema. Si usted solamente dice es mi variable k, está bien, también no hay ningún problema. Seguramente le va a salir raíz de k, pero bueno, no hay problema. No hay problema por eso. Bueno, entonces aquí igualamos a la constante, que en este caso se la está llamando menos p cuadrado, y se obtienen las dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Recuerden que estas ecuaciones diferenciales, en este caso la de arriba, será un problema de Sturgeon-Weave, la de abajo no, porque como usted puede ver, es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Está bien? Pero aquí tendría usted las dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Preguntas. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, muy bien. En todo caso, si es conveniente que para la evaluación, es decir, para el examen, usted revise y vaya viendo cada paso, lo vaya entendiendo, porque es muy posible que a lo mejor puede ser, no digo que así sea, pero podría ser que se le pida hacer una evaluación y aplique esa metodología, ¿no? De K0, K mayor que 0, K menor que 0, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Obviamente tenemos las condiciones que las da el problema de manera inicial, ¿no? Que están presentes en el planteamiento del modelo. Aquí tenemos nuestras condiciones. Son las condiciones que van a acompañar a cada una de las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, vamos acá, que no estamos más arriba, que no estábamos aquí. Entonces ya tenemos mis dos ecuaciones diferenciales y obviamente las condiciones que, como dije, están dadas al inicio del modelo, no del problema. Ok, entonces vamos a nuestro problema. Note usted que aquí estamos haciendo la solución de la ecuación de F, que es la de segundo orden, ¿no? La de segundo orden. Que sería el problema de Sturgeon-Weave. Entonces, a partir de ello, bueno, aquí ya se ha, como hemos visto que se dijo que para K0 y para K mayor que 0, ya se sabe que da la solución trivial, entonces solamente está hecha la parte para X, para K menor que 0, ¿no? Y ocurre esta solución. Con la aplicación de las condiciones, pues entonces nos daría este resultado. Ya sabe usted que usted no quiere que se le vuelva trivial todo, entonces tiene que hacer que este B sea diferente de 0, por lo tanto el que tiene que ser 0 es el seno de PL, en este caso cuando se reemplace L, ¿no? ¿Y de dónde sale el valor de P? ¿Ok? Y ya tenemos nuestros valores propios, recuerde que estos serían los valores propios, y las funciones propias. La segunda ecuación diferencial, que es la de G, como solo es de primer orden, obviamente no es un problema de Sturgeon-Weave, ¿no? Y es un problema que lo puedo resolver directamente porque es una ecuación de primer orden, pues, y de paso es separable. Note usted que es separable porque usted puede mandar para acá la G y luego mandarla a dividir la G, ¿no? Entonces, es separable. También la puede ver como lineal, depende cómo usted quiera verla. Es separable, es lineal. Entonces, bueno, calcula su solución, ¿no? Que en este caso es muy sencilla, dado porque inclusive aquí se la está suponiendo como lineal y se tiene la solución. O también se la puede suponer separable, ¿no? Cualquiera de las dos. La solución es la misma, no es que va a cambiar, por si acaso. Entonces aquí tenemos nuestra expresión de la solución de G. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente, recuerde que en el método de separación de variables, la solución viene dada por el producto de las dos funciones, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra F por la G. Nuestra F por la G. ¿Está bien? Nuestra F por la G.
¿Qué es lo que nos quedaría pendiente en esta solución? Pues claro, ver cuánto vale B sub n. ¿No? ¿Cuánto vale B sub n? Ok, entonces, recordando y haciendo la analogía, viendo el modelo de Fourier y viendo cómo nos queda nuestra solución, entonces entenderíamos que B sub n es el coeficiente de Fourier cuando aplicamos nuestra condición inicial de temperatura, ¿no? ¿Cómo es la temperatura en el momento inicial? Que viene dada por la función f de x. ¿Está bien? Lo cual, como usted puede ver, ocurre cuando en mi solución usted dice que t vale 0, ¿no? Note usted, en la solución, si t vale 0, significa que esto vale 1 y solo quedaría este término. B sub n seno de n pi x sobre L. Porque t vale 0, entonces esto se hace 1. Entonces, como se hace 1, ese valor, lo que me queda es esto de aquí, ¿no? Esta sería la ecuación que, si lo quiere uno escribir, x de 0, 0 en el tiempo, me queda así. Y esto es f de x. Entonces, como usted puede ver, este es el lado de una serie de Fourier, donde b sub n vendría dado por esta expresión, ¿no? Una serie de Fourier de senos. De una serie de Fourier de senos. Entonces, esto implica que entonces b sub n, el coeficiente, viene dada por esta expresión. Ahora que ya tengo mi expresión de b sub n, ya tengo la solución completa, porque lo único que no tenía aquí era b sub n. Pero ya lo encontré. Viene dado por esto. Es decir, ¿de qué depende B sub n? Obviamente de los parámetros de la barra, pero básicamente de la función de temperatura inicial que se le aplica a la barra, ¿no? Que sería en este caso el f de x, ¿no? Bien, veamos un ejemplo de cómo aplicamos eso. Bueno, aquí vamos a suponer que queremos hallar la temperatura de una barra en un punto cualquiera de la barra en un tiempo cualquiera, ¿no? Recuerde que este u de x de t, que sería la solución de la ecuación diferencial parcial, es una función que depende tanto de x, siendo x un punto cualquiera de la barra, en cualquier punto de la barra que yo quiera hacer el análisis, como también del tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo yo quiero analizar ese punto de la barra? Bueno, aquí nos dicen que es una barra de cobre con un aislamiento lateral que tiene 80 centímetros de largo, es decir, este sería el L, ¿no? Este sería el valor de L. L sería, como dije, nosotros normalmente no estamos preocupados por las unidades. Inclusive, como usted puede ver, aquí se le pone 80, siguiendo qué centímetro. Si usted hubiera dicho, no, yo voy a poner en metros y pone 0.8, no hay problema. No hay problema. Aunque, repito, nosotros no nos estamos preocupados por las unidades. Sí, ponemos las unidades que estén, nada más. No nos preocupamos que si esta unidad es acorde. Claro, no vamos a poner como longitud una velocidad, pues no, eso es absurdo. Pero no voy a estar preocupado que si me dieron la longitud en pies, ¿cuántos quiero en centímetros yo? No me preocupo eso. No me preocupo. En todo caso, aquí se está dando en centímetros, se está usando centímetros. Si usted lo hubiera hecho a metros, pues igual no había ningún problema. ¿Está bien? Por si acaso, para que no esté, digamos, preocupado porque, chuzo, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Lo trabajo en centímetros o lo trabajo en metros? No importa. No es ese ningún inconveniente.
normalmente para que las personas no estén pensando en eso, inclusive se da todas las unidades en el sistema internacional, ¿no? Metros, si es longitud, segundos, si es tiempo, se lo da, si es velocidad, metros por segundo, es decir, para que sea nomás de coger y utilizarlo, no estar preocupándose en conversiones ni nada por el estilo, ¿no? No nos interesa esa parte, no estamos haciendo física, estamos haciendo matemáticas y por lo tanto no nos interesa esa parte. Bien, bueno, tenemos una temperatura inicial. Note usted que la función de temperatura es esta. Esta es la función f de x. Mi temperatura inicial dice, la temperatura inicial es, y note usted que esto es una función de x. Esta es la f de x. ¿Está bien? No nos va a interesar igual si esto es en grados centígrados o grados Fahrenheit, grados Kelvin, lo que fuera. No nos vamos a preocupar por eso. No nos vamos a preocupar por eso. Si no nos dan las unidades, igual, no nos preocupamos. No nos preocupamos. ¿Está claro? Entonces, no tengo que preocuparme en hacer conversiones de unidades. No tengo que preocuparme. No tengo que preocuparme si que es en el sistema internacional, si es el sistema inglés. No tengo que preocuparme en esas cosas. Esas cosas no debo preocuparme. Normalmente para evitar estas confusiones de unidades, damos las unidades en metros, es decir, en el sistema internacional, ¿no? Si es longitud, metros. Si es tiempo, segundos. Si es velocidad, metros por segundo. Entonces, normalmente damos las unidades para que no haya estos conflictos de que si tengo que hacer conversiones, si no tengo que hacer conversiones. Olvídese de eso, no es parte del problema. Bien, entonces, lo que sí, obviamente tengo que reconocer los elementos con los que voy a trabajar, ¿no? O sea, aquí tenemos la función de temperatura inicial. ¿Okay? Esta es la manera en que se está planteando la temperatura inicial en este caso, ¿no? ¿Está bien? Ok. Y dice que los extremos se mantienen en cero, es decir, que el extremo cero va a tener temperatura cero en todo momento y el extremo L va a tener temperatura cero en todo momento, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Ahora, sí hay a veces un conflicto y puede hacer esto que las personas se confundan un poco en el hecho de que la función de temperatura inicial debería ser de tal manera que los puntos extremos sean cero también en el momento de que se comience se aplique la temperatura inicial, ¿no? Entonces veamos si eso es así. En el extremo cero me quedaría aquí seno de cero, que obviamente vale cero, correcto, coincide. Y en el extremo L, como sería 80, entonces sería 80 sobre 80, me queda seno de pi, que también es cero, y coincide, ¿no? Entonces coincide los valores en el momento inicial con los valores que me dicen que tienen el momento inicial. En este caso los extremos. Eso sí debería tener cuidado en que sí se cumpla, ¿no? Normalmente se cumple, pero podría haber alguna situación media rara, y entonces ahí habría que hacer algún ajuste o hacer algún comentario o mantener un supuesto ahí, ¿no? Pero normalmente se hace para que se cumpla, ¿no? Que evaluado en X y evaluado en L, esta función me da lo mismo que lo que me dicen que tiene, ¿no? 0 grados en todo momento, ¿no? Bueno, ¿quieren saber en cuánto tiempo descenderá a 50 grados la temperatura máxima de la barra? ¿Ok? Entonces, la barra, note usted que la barra, en un punto determinado, su temperatura mayor va a ser 100.
Porque cuando este ángulo sea pi medios, para un x determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el x que lo hace que sea pi medios? Sería cuando x es 40, ¿no? Es decir, el punto medio de la barra. El punto medio de la barra está a 100 grados al inicio. Y esa sería la temperatura máxima que ocurre en la barra. Entonces, ¿en cuánto tiempo va a pasar de 100 a 50? Esa temperatura máxima, ¿no? ¿En cuánto tiempo va a pasar de 100 a 50? ¿Ok? Entonces, en el momento inicial, el punto medio de la barra se encuentra a 100 grados centígrados. Momento inicial. Y luego, obviamente, la temperatura va a ir, el flujo de calor va a hacer que la temperatura disminuya porque esto solamente es el momento inicial. Ese momento inicial, como viene dado por esta función, va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando con respecto al tiempo, va a ir cambiando. Y en un momento dado, la temperatura debería llegar a ser cero completamente, ¿no? Porque ¿dónde está la temperatura fija siempre? Está en los extremos y vale cero. Entonces la temperatura de la barra en un tiempo muy, muy largo va a terminar siendo cero. Pero en un momento inicial, cuando se le aplica el calor, va a haber un punto máximo de temperatura que es en este caso 100. Bueno, lo que nos interesa saber y que nos preguntan es cuándo esa temperatura se hará 50. Bueno, aquí están dados los datos del cobre. Habíamos dicho que estos parámetros nosotros normalmente no nos estamos preocupando. Directamente se da el valor de la constante nada más. No se dice de dónde sale ni por qué. Este ejemplo lo han calculado. Entonces, como usted puede observar, los parámetros que habíamos dicho anteriormente de K es la conductividad térmica que tiene el material, en este caso el cobre. El valor de sigma es el calor específico que maneja el material. Y la densidad volumétrica que tiene el cobre, ¿no? Eso es lo que constituye la constante. Repito, en este ejemplo se da, pero no es lo que hacemos. Normalmente el valor de la constante es dada ya determinada, no hay que calcularla ni nada, sino ya se la da determinada. Bueno, en este caso se obtiene que C cuadrado es 1.15. Entonces, así como se está dando este valor, normalmente en los ejercicios cuando se plantean, lo que se hace es decir, el valor de C vale 1, entonces usted ya sabe dónde tiene que reemplazar, o el valor de C es 3 medios, usted ya sabe dónde tiene que reemplazar, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente nosotros no estamos pidiendo que se calcule C, se le da el valor ya en el problema, ¿no? O sea, viene dado. Bueno, entonces aquí calculamos tanto los valores de C, de lambda, y aplicamos la expresión, ¿no? Entonces, ahora note usted que esto es una expresión senoidal y que la solución es la suma de senoidales. Entonces, esto implicaría que f de x sea solo una senoidal que se compara con la de la serie. Esto significa entonces que todos los otros valores de b se anulan porque no podrían existir al igualar la ecuación. Y solo habría uno, en este caso b sub 1. Entonces, teniendo ese resultado, pues ya lo que hay que hacer es aplicar aquí una ecuación ya que es exponencial. Esto vale 50, tenemos el valor de Bn, en este caso B1 no más existe, y calcular el valor de E, ¿no? Bueno, todo esto hay que hacerlo con calculadora, como usted puede ver, eso no se puede hacer mentalmente, es con calculadora, pero recuerde que usted tiene apertura a usar todo lo que usted desee, ¿no? Pero en todo caso, aquí
ya se calcula. Y como siempre, suponemos que las unidades son del sistema internacional, por eso, como usted puede ver, aquí ya sacamos segundos y por lo tanto se puede expresar la solución en minutos para tener una comparación, ¿no? Pero si usted lo deja en segundos, no hay ningún problema tampoco. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Ok. Bien, como estamos repitiendo, usted ya tiene las fórmulas de la solución, lo que hacemos es solo aplicarlas. Bien, gráficamente lo que tendríamos es algo así, ¿no? Ah, bueno, este es otro problema, perdón. Otro ejercicio donde la f de x es triangular. ¿Okay? Esta es la función f de x que se va a aplicar a la barra. Se está suponiendo que la barra tiene en los extremos la temperatura de 0. Es decir, que f de 0, t es 0. U de 0, t es 0 y u de L, 0, L, t también es 0, ¿no? Eso es lo que está suponiendo. Bueno, aquí en este caso tenemos que ir a calcular el B sub n aplicando la formulación, ¿no? Recuerde que el B sub n es el coeficiente de Fourier, entonces hay que calcular el coeficiente de Fourier, aquí se está calculando. Obviamente hay dos tramos que son lineales, entonces aquí está el cálculo de cada uno de ellos. Y nos quedaría este resultado, ¿no? B sub n para 1, 5 y 9 nos queda esto. Y B sub n para 3, 7, 11 nos queda esto. Obviamente aquí no está colocado el valor de B sub n ya como resultado, sino que está planteado cuál es el valor a calcular. Calculando esto, se llega a estos cálculos, a estos resultados que están aquí, ¿no? Los cuales dependen de si n es impar, porque cuando n es par, B sub n se anula. Entonces solo existe para los valores impares, pero depende del signo. Entonces, como usted puede ver, aquí ya está escrita la expresión de cuál sería la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Ahora, en este caso se puede observar cómo es la deflexión inicial, la temperatura inicial de la barra. La temperatura inicial de la barra es esta forma triangular. Se supone que en los extremos de la barra, en este extremo L y en este extremo pi, que son los extremos de la barra, note usted que aquí le están indicando que para el ejercicio se ha supuesto que la longitud de la barra es pi y que C vale 1. Esto es lo que normalmente hacemos. No nos ponemos a calcular el valor de C. Solo damos el valor, es decir, decimos C vale 2, C vale 3 medios, C vale 1/4, damos el valor, nada más. No es que usted se va a poner como ejercicio que se vio a calcular C, no. Eso es un ejercicio que se ha puesto ahí de muestra de cómo calcular el B sub n, que es básicamente lo que no conocemos, el B sub n. Pero no es que se le va a pedir a usted que calcule la constante, ¿no? La constante generalmente ya viene dada en el ejercicio. Y si no viene dada, recuerde que usted la deja como C y la mantiene en la respuesta como C. Listo. No hay problema. En caso de que no venga dada, ¿no? Bueno, entonces, como usted puede ver en las gráficas, esta es la temperatura inicial que tiene la barra en el tiempo 0, ¿no? En el tiempo 0.1, note usted cómo va modificándose la
la gráfica de la temperatura. Estamos aquí graficando solo la temperatura de la barra versus la longitud de la barra. Entonces, note usted que aquí tenemos es la variable X. Entonces, esta es la temperatura en el momento 0. En el momento T01, esta es la temperatura. En el momento T05, esta es la temperatura. En el momento 2, esta es la temperatura. Como usted puede observar, a medida que pasa el tiempo, la temperatura va a ir acercándose más hacia los valores que están fijos. ¿Y cuáles son los valores que están fijos? 0 en los extremos. O sea, la temperatura va a llegar a un momento en que se queda en 0. ¿Qué pasaría si yo digo, en cambio, que en los extremos tengo, por decir algo, 25 grados en los extremos? Entonces, la temperatura a la que va a ir acercándose la barra va a ser 25 grados. Y cuando llegue un momento dado, pase mucho tiempo, la temperatura va a estar a 25 grados. ¿Por qué? Porque es lo que está aplicado en los extremos. ¿Ok? ¿Qué pasa si un extremo tiene 40 y el otro 60? Entonces ahí lo que va a pasar es que la temperatura de la barra va a ir sí diferente, ¿no? Va a comenzar en 40 y el otro extremo va a terminar en 60. Es decir, que a lo largo de la barra va a ir cambiando la temperatura. Cada punto llegará a un valor estándar, un valor constante, a lo largo del tiempo. A lo mejor el punto medio se quedará en, por decir algo, en 50. Un punto a 3/4 tendrá 70, no sé, sí, tendrá diferentes valores, ¿no? ¿Ok? Pero si yo dejo fijo los mismos valores en los extremos, la temperatura de la barra irá a esos valores. Porque son los únicos que existen. Recuerden que este es solamente en el momento 0. En el momento 0 usted le aplica ese calor y lo deja ahí eso. Entonces, ¿qué va a pasar? La barra va a comenzar a ir hacia los valores que están fijos. Y en lo que están fijos en este ejemplo, en este ejercicio, son 0. Por eso es que usted puede observar que a medida que pasa el tiempo, la barra va acercándose a la temperatura 0. Y Todos con los estos puntos de valores la barra frontera, van a ir a esa temperatura. Sí, dígame. profe, y con estos valores frontera, entonces el resultado sería diferente. Claro, con otros valores de frontera. Es decir, La la solución. gráfica sería diferente. Obviamente estos valores que están aquí, serían similares porque la función f de x va a ser, si usted va a ser la misma. Lo que va a cambiar seguramente es los valores del exponencial, ¿no? Que es la que depende del tiempo. Pero básicamente la temperatura con la que usted comienza, a largo tiempo va a ir acercándose a los valores que estén fijados en los extremos. Y largo tiempo en esta situación no es más allá de quizás 30 minutos, por ejemplo, ¿no? Eso ya es largo tiempo. No tengo que pensar en años, ¿no? Porque como usted puede ver en el tiempo 2, mire cómo ya está. Es decir, que seguramente en el tiempo 10 ya está todo en 0 ya. Y ahí ya se queda la barra ahí estable ya. Hasta el infinito, pues, ¿no? Ya se queda estable. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, habría, o sea, un caso en que la solución, o sea como una función que, o sea, no tenga que ser una suma infinita, sino finita. O una... No, eso no puede pasar porque recuerde que usted está usando una serie de Fourier. Y por definición la serie de Fourier es infinita. Claro, es decir, lo que dice su compañero Jesús, lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo, la barra llega a un valor constante que sería, como él lo comenta, el equilibrio térmico al que alcanza la barra, ¿no? Porque recuerde que esta distribución de temperatura
es solo lo que ocurre en el tiempo cero. Es como que usted le pone la temperatura y la deja ahí. Y eso comienza, la temperatura de la barra comienza a distribuirse a lo largo de la barra. Y entonces va, a medida que pasa el tiempo, como la fuente de calor ya se la quitó, solamente fue en el instante cero que le puso esa fuente de calor y luego se la quita. Entonces la temperatura comienza a distribuirse a lo largo de la barra y como los únicos puntos que siguen fijos son los extremos que están a cero, entonces la barra va a tender a ir hacia esa temperatura, ¿no? Si yo los extremos los tuviera en 25 grados, entonces la barra va a tender a ir a temperatura de 25 grados, entonces se va a estabilizar en 25 grados. Ahí se va a quedar. Entonces, esa es la idea. Por eso estas gráficas muestran que la temperatura de la barra, a medida que pasa el tiempo, se va acercando a cero. Es decir, que en cualquier punto de la barra, la temperatura será finalmente cero. Eso es lo que va a ocurrir al final no al final, sino a medida que el tiempo sea más grande, ¿no? Aumenta el tiempo y la temperatura de la barra va a llegar a este límite que es cero. Como dice el compañero, una especie de equilibrio térmico, ¿no? Que está muy bien dicha esa indicación. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien. Como segundo, sí, dígame. Solamente para estructuras de este tipo, ¿verdad? O sea, solo para barras. Sí, solo para barras. Es decir, este modelo, esto es muy importante, lo que hace ahora que hace indicación su compañero. Este modelo es la ecuación para una barra, nada más. Ahora, claro, la barra puede ser de aluminio, de hierro, de acero, lo que fuera, porque ahí en cambio lo que va a cambiar es la constante, pues, ¿no? Dependiendo del material, lo que cambia es la constante. Pero este modelo de ecuación diferencial solo es para una barra finita, que esté aislada lateralmente. Es decir, que solamente usted le pone la temperatura en los extremos, la tiene fija, y todo el cuerpo de la barra está aislada. Así que no haya transmisión de calor hacia el medio donde está la barra, ¿no? Entonces usted en los extremos de la barra le pone la temperatura fija, la barra está aislada de tal manera que no haya interacción con el medio donde está la barra, y a esa barra usted le aplica una temperatura en un momento cero. Se la aplica y se la quita. Y entonces esa temperatura va a ir fluyendo el calor hacia los extremos, en este caso porque los extremos están a cero, va a ir distribuyéndose hasta que a lo largo del tiempo finalmente ya va a quedar en cero cuando ya esté en un valor de equilibrio térmico, como indica su compañero. Pero solo es para la barra, ¿no? Solo es para la barra. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre si yo tengo un problema en dos dimensiones. Es decir, ya no tengo una barra, sino que tengo una placa. Una placa que en teoría debe ser como una lámina, porque no debería tener espesor, sino ya tendría que considerar tres dimensiones, pues, ¿no? Porque ya tendría longitud, alto y el espesor de la placa, de la lámina. Entonces, vamos a suponer que es una lámina, y obviamente al ser una lámina, su espesor es muy pequeñito respecto a las otras longitudes, ¿no? Entonces, por eso vamos a suponer que son dos dimensiones. Porque si yo comparo la longitud de la placa con el espesor de la placa, seguramente la longitud de la placa es 1000 veces que el espesor, pues, ¿no? Entonces, la relación hace que yo suponga solo dos dimensiones y no cuente como una tercera dimensión el espesor, ¿no? Entonces, para ello debo suponer una lámina, ¿no? Una placa, pero en sentido de una lámina, que sea de muy poco espesor. ¿Ok? Ahora,
aquí vamos a ver lo que es estacionario. Estacionario significa que no depende del tiempo. Entonces, una ecuación estacionaria en 2 dimensiones es lo que llamamos la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es una ecuación de calor estacionaria en 2 dimensiones. ¿Y cuál es la ecuación de Laplace? La que tenemos aquí. Es decir, las segundas derivadas igualadas a 0. Es estacionaria porque, como usted puede ver, no hay variación respecto al tiempo. Es decir, es cuando usted llega a lo que decía su compañero, el equilibrio térmico. Llega el equilibrio térmico y toda la placa, en este caso, o la barra, en el caso anterior, se mantiene ya a una temperatura fija. Ya no hay variación de temperatura respecto al tiempo. Ya no varía. Ya se queda ahí fijo eso. Entonces, ese es el estado estacionario. Cuando ya la variación con respecto al tiempo ya no existe. Entonces, la derivada respecto al tiempo vale 0. Matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, un estado estacionario es un estado estable. Ya no hay variación respecto al tiempo de la variable, ¿no? Entonces, ¿cuál ecuación representa eso? La ecuación de Laplace. Esto que está aquí, este símbolo, representa el gradiente, pero a su vez representa la segunda derivada. Es decir, este símbolo es la segunda derivada aplicada a las variables. En este caso, esto es lo mismo que esto, y estamos diciendo que es igual a 0 porque esta derivada vale 0, ¿no? La derivada vale 0. Si esto fuera en 3 dimensiones, entonces aquí yo tendría el otro término de z, ¿no? La segunda derivada de u respecto a z, si fuera 3 dimensiones. Nosotros vamos a hacer en 2 dimensiones, es decir, vamos a suponer una lámina. Una lámina. Otra vez C depende del material, ¿no? Pero en este caso, como usted puede ver, C se anula y no nos interesa. Pero igual C sigue siendo la constante que depende del material. En este caso de la lámina, ¿no? ¿Qué nos dicen? El gradiente es un vector si estoy midiendo una cantidad vectorial, pero aquí el gradiente de esto, recuerde que U, ¿qué cosa es? U no es una función vectorial. U representa tan solo la posición, U representa la temperatura. Y la temperatura es una cantidad escalar. Ok, nada, no se preocupe. Entonces aquí no estamos trabajando, si U representara una aceleración, una velocidad, una fuerza, ahí entonces eso sería vectorial, ¿no? Pero U, recuerde que aquí U representa la temperatura. La temperatura de un punto, en el ejemplo anterior, de un punto de la barra en el tiempo. Pero la temperatura no es escalar, no es vectorial. La temperatura es una cantidad escalar. Bien, en todo caso, aquí lo importante es distinguir que este símbolo, que es el símbolo del gradiente, representa esto, ¿no? En Laplace en 2 dimensiones. Si fuera en 3 dimensiones, representaría a esto más la derivada de u respecto a z, ¿no? Obviamente de segunda derivada. Eso sería algo volumétrico. Para hacerlo en 2 dimensiones, por eso estamos suponiendo que esta placa o esta lámina, su espesor es muy pequeñito respecto a las longitudes tanto de alto y ancho, ¿no? Eso es lo que estamos suponiendo. Bien, para este tipo de problemas, perdón que se me fue existen 3 casos. Algunos lo llaman también problemas, si valga la redundancia, pero existen 3 casos. En un caso donde el problema
para el problema, vienen dadas las temperaturas mediante valores constantes. Es decir, las condiciones de frontera que se dan son valores constantes. Ahí se dice, el lado tal vale 50 grados, el lado tal vale 0 grados, el lado tal, es decir, valores constantes. ¿Ok? Eso es lo que se denomina el primer tipo de problema o problema tipo Dirichlet. Cuando conozco los valores de la frontera. En este caso, como estamos hablando de una placa, conozco los valores de cada extremo de la placa o de la lámina. Un segundo caso, que lo llamo o que se denomina el problema de Newman, cuando no se dan los valores, sino más bien se da el vector normal a cada extremo de la placa. Y entonces aquí este vector representa un flujo. Entonces, no doy los valores, sino que doy el vector normal, que es diferente, ¿no? Acá estoy dando los valores que tiene los extremos. Aquí estoy dando la derivada normal en los extremos. Y un tercer tipo cuando se mezclan las dos cosas. Es decir, que doy para un extremo, doy valores y para otro extremo doy el vector de dirección. En este caso, dirección normal, ¿no? Entonces, el primer tipo, cuando se dan los valores, Dirichlet. El segundo tipo, cuando se dan las derivadas, Newman. El tercer tipo, cuando mezclo las dos cosas, Robin. O mixto, ¿no? Por eso se llama mixto. Es decir, que en un lado doy el valor, en el otro doy la derivada. Es decir, mezclo los dos elementos. ¿Ok? Bien, entonces, este sería el problema de condiciones de frontera de la que estamos hablando. Como usted puede ver, estamos suponiendo una lámina rectangular. Una lámina rectangular donde, como usted puede notar, en este caso, el problema es tipo Dirichlet, porque estoy dando los valores, ¿no? Estoy diciendo que este lado vale 0, que este lado vale 0, que este lado vale 0, y que este lado vale f de x. Sí, son valores. No estoy dando derivadas. Así como pude haber puesto 0, puede haber dicho que esto vale 50, que esto vale 10. Y aquí f de x es una función que me dice cómo está, como que dice la temperatura inicial que va a tener este lado de la placa, ¿no? Pero es un valor que va a depender de la posición x de la placa, ¿no? Entonces, aquí estoy dando valores. En este caso, este sería un problema tipo Dirichlet. ¿Ok? Bueno, aquí vendría luego cómo resolvemos el problema. Note usted que otra vez aplicamos la separación de variables. Mi problema tiene un X y un Y, por lo tanto voy a decir que mi función es en X, no mi función es en Y. Nótese que no tengo variable en T. No tengo variable en el tiempo. ¿Ok? No hay variable en el tiempo. Porque obviamente estoy en estado estacionario. Recuerde, estado estacionario significa que es un estado estable. Ya no varían las cosas con el tiempo. Bueno, obviamente ya usted sabe que aquí hay que sacar las derivadas, construir las dos ecuaciones ordinarias, colocar la constante, hacer el análisis de cuándo es 0, cuándo es mayor que 0, etcétera, lo que ya hemos dicho. Y bueno, aquí ya se indica, ¿no? Bueno, ya se ha hecho se ha tomado los valores y se encuentra que para este valor de K, que D no trivial, es con valores positivos, ¿no? Da las soluciones no triviales con los valores de K. Es decir, note usted que en estos casos que estamos revisando, mantenemos el mismo criterio cuando aplicamos la separación de variables, ¿no? Es exactamente lo mismo.
Bueno, resolvemos ahora la ecuación de G. Lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra ecuación diferencial, hacemos el mismo análisis de cuando esto ocurre. En este caso, nos dan estas soluciones. Ahora, y luego, pues, ya una vez que tengo mi solución de X y mi solución de Y, el producto de ellas, ¿no? Nótese que aquí hay este A sub n asterisco, que sería el término que tengo que hallar a través de Fourier. Los otros valores ya vienen dados. Ah, bueno, aquí una cosita, ¿no? Note usted que aquí uno podría trabajar exponencial. Lo que se ha hecho es utilizar el concepto o la definición de seno hiperbólico. Recuerde que el seno hiperbólico es una exponencial, son dos exponenciales realmente, y se lo ha reemplazado, ¿no? Pero si usted trabaja con exponencial, es lo mismo, ¿no? Es manera solo de presentar la solución. Normalmente se la presenta con el seno hiperbólico, pero eso no significa que si usted la deja con el exponencial esté incorrecto, ¿no? Eso está bien y bueno. Bueno, aquí tenemos entonces la solución. Solo quedaría hallar cuánto vale a n asterisco. Bueno, para eso, obviamente necesitamos el f de x, ¿no? El f de x lo reemplazamos. Y note usted que todo esto es lo que quedaría como el acompañante del seno de n pi x a. Si todo esto sería el coeficiente, ¿no? Por lo tanto, si todo eso es el coeficiente, todo eso es lo que tengo que integrar, ¿no? Entonces, la expresión de a sub n asterisco me queda así. Y eso es lo que tendría que calcular aquí para poder encontrar la solución. Pero ya note usted que esta es la solución ya. Esta es la solución. Solo lo que tengo que hacer es calcular esta integral para reemplazar el a sub n asterisco. Pero esta ya es la solución. O sea, la idea siempre es que uno ya tiene las soluciones y que solo lo que tiene que hacer es reemplazarlo. Sí, de acuerdo al problema, pues reemplazar estos valores, ¿no? Para un problema determinado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Obviamente, la forma de la solución cambiaría en algo dependiendo de dónde digo que esté el f de x, ¿no? Note usted que este proceso, el f de x lo tiene acá arriba, en el borde superior de la placa. Va a cambiar la solución si yo pongo en el lado derecho de la placa. Digamos que yo digo, acá vale 0 y acá vale f de x. Entonces, obviamente va a cambiar, ¿no? ¿Ok? O si la pongo acá, o si la pongo acá, va a cambiar. Va a cambiar un poco. No es que va a cambiar mucho, pero ya tendré que ver dónde es que cambia eso, ¿no? En este caso, esta formulación que está dada aquí está suponiendo que este valor de f de x está en la parte superior, en el borde superior de la placa, ¿no? Note usted. ¿Sí? Sí, claro, todas las diapositivas se suben. Todas las diapositivas se suben. Inclusive les envío al WhatsApp indicándole que ya están subidas las cosas cada vez que ya las subo. ¿Este es cuándo va a subir las de aquí? Esta noche. Ah, ya, gracias. Pues si de pronto si tengo tiempo más temprano, hoy en la tarde mismo la subo. Sí, pero todo se sube a medida que vamos avanzando en el curso, se va subiendo. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Ok, bien, entonces vamos a dejar aquí la clase. Voy a detener